El garaje de un multimillonario comienza a llenarse de humo. Un niño descubre el peligroso plan que se esconde detrás. Ethan Wren, de 12 años, siempre se había sentido como un extraño en Crestview. La ciudad, conocida por su riqueza y exclusividad, era un refugio para los poderosos, donde las imponentes mansiones se alzaban detrás de puertas de hierro forjado y los sistemas de seguridad de última generación garantizaban que solo los privilegiados pudieran vagar libremente. Las calles estaban llenas de coches importados que brillaban bajo las farolas. Sus propietarios estaban demasiado atrapados en su mundo de lujo como para notar a un chico como Ethan. Él no era uno de ellos, y nunca lo sería. Su padre, Daniel Wren, era dueño de un pequeño taller de reparación de automóviles en las afueras de la ciudad y apenas ganaba lo suficiente para mantener las luces encendidas. Mientras otros chicos de su edad pasaban las tardes en academias de élite o lujosos clubes de campo, Ethan estaba hundido hasta los codos en grasa de motor, ayudando a su padre a reparar coches viejos que los ricos habían abandonado hacía mucho tiempo. Ethan había crecido con el olor a aceite de motor en las fosas nasales y el sonido de las herramientas zumbando llenando sus oídos. Sabía escuchar el chisporroteo de un motor y saber si necesitaba una simple puesta a punto o algo más serio. A pesar de sus dificultades económicas, le encantaba trabajar junto a su padre y encontraba un sentido de orgullo en arreglar lo que estaba roto. Pero en el fondo, una parte de él anhelaba algo más que su estrecho garaje. Soñaba con las elegantes y futuristas máquinas que corrían a toda velocidad por Crestview, cuyos dueños nunca se paraban a pensar en las maravillas de la ingeniería que las impulsaban. Quería entender qué las hacía funcionar, tocar la tecnología que parecía tan fuera de su alcance. Pero sobre todo, quería demostrar que podía ser más que el hijo del mecánico. Un lugar en particular siempre llamaba la atención de Ethan, la finca de Victor Langston. A diferencia de las otras mansiones de Crestview, la propiedad de Langston tenía un aire de misterio. El multimillonario era una leyenda, conocido por revolucionar la tecnología energética y ampliar los límites de la ciencia. Su nombre estaba en todas partes, en los elegantes coches eléctricos que zumbaban por las calles, en los sistemas de seguridad de última generación que protegían a los ricos, e incluso en los proyectos de obras públicas de la ciudad. Era un benefactor, un genio, un hombre que había transformado el mundo moderno. Pero Ethan no podía quitarse de encima la sensación de que había algo oculto bajo la superficie. La finca de Langston, aunque grandiosa, carecía de la calidez de las otras mansiones de Crestview. Sus imponentes muros se alzaban más altos, su seguridad era más estricta, su personal estaba más vigilado. Y luego estaba el garaje, una enorme estructura reforzada que se alzaba separada de la casa principal, casi como una fortaleza propia. Últimamente, ese garaje había estado inusualmente activo. Ethan lo había notado en sus paseos nocturnos, cuando el atardecer proyectaba largas sombras sobre la finca. Los camiones entraban y salían a horas extrañas. Sus faros destellaban contra las puertas de metal antes de desaparecer en el interior. El zumbido de máquinas invisibles vibraba en el aire, a veces llevándose a la noche, una presencia tenue pero constante. Algo estaba pasando allí, algo grande. Y Ethan, impulsado por la curiosidad y la inquietud a partes iguales, quería saber qué era. Una tarde, mientras pedaleaba frente a la finca de Langston, un par de trabajadores le llamaron la atención descargando un gran contenedor de metal de un camión de transporte. El contenedor no tenía ninguna marca, salvo unos pocos símbolos grabados cerca de la base. A Ethan se le aceleró el corazón al reconocerlos. Advertencias sobre materiales peligrosos, las mismas que había visto en los manuales de reparación de su padre. Se le revolvió el estómago. ¿Qué tipo de materiales peligrosos se almacenaban en el garaje de Langston? ¿Y por qué tanto secreto? Disminuyó la velocidad de su bicicleta, tratando de ver mejor. Los hombres trabajaban rápidamente, mirando por encima del hombro mientras maniobraban el contenedor para introducirlo en el garaje. La forma en que se movían, la urgencia de sus acciones, hicieron que a Ethan se le erizara la piel. No se trataba de una entrega más, era algo que no querían que nadie viera. Un zumbido agudo cortó el aire. Los instintos de Ethan le gritaban que se moviera. Levantó la vista y captó la inconfundible forma de un dron de seguridad que volaba justo por encima del perímetro de la finca. Sus sensores emitían una extraña luz azul que buscaba intrusos.
El pánico se apoderó de él. Si el dron detectaba que se quedaba demasiado tiempo, alertaría a la seguridad de la finca. No tenía idea de qué sucedería a continuación, pero no estaba ansioso por averiguarlo. Sin dudarlo, agarró el manillar y se alejó, obligándose a alejarse a paso firme, luchando contra el impulso de huir. Mantuvo la cabeza gacha, el pulso martilleándole en los oídos, esperando el sonido de una alarma, unos pasos que lo persiguieran. Pero no llegó ninguno. El dron permaneció en su sitio. Su luz azul se fue apagando a medida que él ponía distancia entre él y la finca. Cuando finalmente llegó a un tramo seguro de la carretera, se permitió exhalar. Echó una última mirada por encima del hombro al garaje de Langston, ahora cerrado herméticamente, con sus secretos ocultos una vez más. La noche se había tragado la finca en silencio, pero la inquietud de Ethan seguía ahí. Algo no iba bien. Las entregas, la seguridad, el extraño zumbido de la maquinaria. Todo apuntaba a algo mucho más grande que el proyecto privado de un multimillonario. No sabía qué estaba haciendo Langston en ese garaje, pero una cosa era segura. Tenía que averiguarlo. Mientras conducía a casa, los engranajes de su mente giraban, uniendo lo poco que había visto. Se había topado con algo que no debía ver, y si había algo que había aprendido tras años de arreglar coches en el garaje de su padre, era que los problemas no desaparecían así como así. Había que afrontarlos, descubrirlos y comprenderlos. Había visto las señales de advertencia. Ahora, necesitaba averiguar qué significaban. La ciudad de Crestview seguía como si nada hubiera pasado, los ricos seguían con sus vidas sin preocupaciones. Pero Ethan lo sabía mejor. El garaje del multimillonario escondía algo peligroso y él estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar lo que costara. Los instintos de Ethan no dejaban que el asunto se quedara ahí. La imagen del contenedor de metal, el zumbido de las máquinas invisibles, el extraño escáner azul del dron de seguridad, todo se repetía en su mente, formando un nudo inquebrantable de inquietud. Empezó a observar la propiedad de Langston desde la distancia, con cuidado de no llamar la atención. Al principio, no había nada más que el movimiento habitual de personal, guardias y elegantes coches entrando en la finca. Pero a medida que pasaban los días, empezó a notar patrones. Los trabajadores vestidos con trajes protectores se dirigían al garaje. Sus movimientos eran deliberados. Su carga era inquietante. En el interior se transportaban con cuidado contenedores de alta tecnología, elegantes y metálicos, cuyo contenido era desconocido pero ominoso. Las entregas no disminuían. En todo caso, aumentaban en frecuencia. Algo dentro de ese garaje estaba creciendo. El propio Langston había cambiado. El amado multimillonario de Crestview, antaño una figura pública, se había convertido en un fantasma. Su rostro ya no adornaba los actos benéficos y su presencia en la ciudad casi había desaparecido. Las pocas veces que se le veía, su expresión era demacrada, sus gestos apresurados, como si llevara un peso demasiado pesado para compartir. Fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo detrás de esas puertas, lo había consumido. La finca, antaño un lugar de prestigio, se había convertido en algo completamente distinto, una fortaleza impenetrable de secreto. Decidido a descubrir la verdad, Ethan necesitaba una forma de entrar. La oportunidad llegó inesperadamente cuando su padre recibió una llamada para un trabajo de reparación en la finca Langston. Un generador auxiliar había dejado de funcionar y se necesitaba un mecánico para arreglarlo. Ethan se ofreció a ayudar sin dudarlo. Su padre, demasiado sobrecargado de trabajo para discutir, aceptó su entusiasmo como entusiasmo por el trabajo. En el momento en que atravesaron las imponentes puertas, Ethan sintió el peso de la seguridad de la finca presionándolo. Las cámaras seguían cada uno de sus movimientos, observadores silenciosos catalogando su presencia. El personal de la finca, aunque educado, llevaba una tensión debajo de sus uniformes impecables. Había algo diferente en el aire aquí, algo oculto debajo de la superficie pulida de la riqueza y la tecnología. Mientras su padre se ponía a trabajar en el generador, Ethan aprovechó la oportunidad. Se escabulló del área de trabajo, manteniéndose entre las sombras de la extensa propiedad. El garaje se alzaba frente a él, una estructura monolítica sellada herméticamente con capas de seguridad. Pero la suerte estaba de su lado. Cerca de la parte trasera, una escotilla de servicio había quedado parcialmente abierta. La visión le aceleró el pulso.
Dudó solo un segundo antes de meterse dentro. En cuanto entró en el garaje, supo que había entrado en un mundo diferente. Filas de máquinas enormes y sin distintivos se extendían ante él. Sus superficies brillaban bajo la tenue iluminación industrial. Latían con energía. Un zumbido bajo vibraba en el aire. Una extraña luz azul parpadeaba debajo de los paneles del suelo, proyectando sombras cambiantes en las paredes. El aire crepitaba con estática, lo que le erizaba el vello de los brazos. Fuera lo que fuese lo que Langston estaba construyendo allí, no se parecía a nada que Ethan hubiera visto antes. Su respiración se aceleró a medida que se adentraba más en el espacio. Su mente se llenaba de posibilidades. ¿Eran estas máquinas parte de un nuevo proyecto energético? ¿Un invento secreto? ¿O algo mucho más peligroso? Todos sus instintos le gritaban que no debería estar allí, que debería dar marcha atrás, pero antes de que pudiera retroceder, un profundo gemido mecánico sacudió la estructura. El sonido retumbó por el suelo poniendo de punta sus nervios. Entonces, sin previo aviso, una alarma penetrante rompió el silencio. El pánico se apoderó de él. Las luces rojas de emergencia se encendieron y proyectaron sombras frenéticas en el garaje. Se dio la vuelta en busca de una salida, pero entonces empezó a salir humo espeso de las máquinas, que se elevaba por el aire en densas nubes. El olor acre le quemó la garganta y le provocó un ataque de tos. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se tambaleaba hacia atrás, tratando desesperadamente de encontrar la trampilla de servicio. Pero antes de que pudiera alcanzarla, las puertas automáticas se cerraron de golpe con un fuerte estruendo, sellándolo dentro. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Estaba atrapado. El humo se espesó y envolvió la habitación en una neblina asfixiante. Las máquinas pulsantes silbaban y gemían. Su energía aumentaba hasta niveles inestables. Ethan se apretó contra la puerta, buscando con los dedos una salida. Sabía que no tenía mucho tiempo. Fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo dentro del garaje de Langston, ya no era solo un secreto, era un peligro y él estaba justo en medio de él. Ethan luchó por mantenerse agachado, con el cuerpo presionado contra el frío suelo de metal, mientras el humo acre le quemaba la garganta y le picaba los ojos. Cada respiración se sentía como tragar fuego, y su pecho le dolía con cada inhalación de pánico. Buscó a tientas en el espacio oscuro. El resplandor rojo intermitente de las luces de emergencia proyectaba sombras erráticas en las paredes. Su mente corría, buscando una salida. El aire se calentaba a cada segundo, denso con el olor a cables quemados y plástico derretido. Se obligó a abrir los ojos, que le picaban, y vio una consola parpadeando a través de la neblina. Se arrastró hacia ella y entrecerró los ojos para ver el texto que se desplazaba. Su estómago se convirtió en hielo. Sobrecarga térmica detectada. Fallo de evacuación. Brecha de contención inminente. Una nueva ola de pánico lo invadió. Las máquinas a su alrededor gruñeron bajo la tensión. Su zumbido se intensificó hasta convertirse en un gemido agudo y tenso. Toda la instalación estaba al borde del colapso. No tenía tiempo. Desesperado siguió adelante, tropezando a ciegas entre el denso humo. Sus dedos rozaron las paredes buscando un tirador, un interruptor, cualquier cosa que pudiera ofrecerle una salida. El calor se intensificó, presionándolo por todos lados, como si las paredes mismas lo estuvieran asfixiando. Entonces, allí, una débil corriente de aire le besó la mejilla, más fría que el espacio en llamas que lo rodeaba. Se giró bruscamente y lo vio. Un conducto de ventilación. La rejilla apenas se aferraba a sus bisagras. Trepó al interior y se obligó a avanzar. Cada movimiento era una lucha mientras el humo se enroscaba en el estrecho pasillo detrás de él. El metal debajo de él tembló. Un estruendo profundo y gutural llenó el aire, creciendo hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Una explosión amortiguada sacudió el edificio. La fuerza envió una ráfaga de aire sobrecalentado a través de las rejillas de ventilación, golpeándolo como un golpe físico. El mundo giró mientras era arrojado hacia adelante, dando tumbos a través del estrecho espacio. Sus manos buscaron algo a lo que agarrarse, pero el resbaladizo metal no le ofrecía nada a lo que agarrarse. Se estrelló contra la salida del respiradero con una sacudida que le hizo temblar los huesos, y la rejilla cedió bajo sus pies. Entonces, de repente, se sintió libre. Ethan se desplomó en el suelo, respirando con dificultad y con las extremidades temblando de cansancio.
El cielo nocturno se extendía sobre él, oscuro e interminable, en marcado contraste con el caos que había detrás de él. El garaje era una ruina humeante, con las sirenas de emergencia sonando a todo volumen mientras las fuerzas de seguridad invadían la zona. Sus instintos le gritaban que corriera, pero se obligó a quedarse quieto, presionando su cuerpo contra el costado de un cobertizo de mantenimiento. Su respiración se entrecortaba mientras contemplaba la escena que tenía ante sí. Las puertas del garaje habían sido arrancadas hacia afuera, revelando un montón de metal destrozado y maquinaria expuesta. Las llamas lamían los bordes de la destrucción, arrojando espeluznantes destellos de luz contra los pasillos pulidos de la finca. Y entonces, emergiendo del humo, apareció el propio Victor Langston. Para sorpresa de Ethan, el multimillonario no parecía presa del pánico. Su rostro estaba pálido pero sereno, su postura rígida mientras examinaba los daños. Se movía con una calma inquietante, con la mirada fija y los labios apretados en una línea firme, mientras intercambiaba palabras en voz baja con su equipo. Los agentes de seguridad lo rodeaban, con sus auriculares chisporroteando con órdenes rápidas, pero Langston apenas los reconoció. Su atención se mantuvo en la ruina en llamas que tenía ante él, como si la destrucción solo hubiera confirmado algo que ya sabía. Ethan se esforzó por escuchar, captando fragmentos de conversación. Palabras como inestabilidad, fallo de contención y aceleración imprevista le provocaron un escalofrío. El garaje no solo había sido un lugar de alojamiento para nueva tecnología, sino una instalación de pruebas para algo inestable, algo peligroso. Y el accidente de esta noche no había sido un accidente en absoluto. Había sido una advertencia. La comprensión se estrelló contra él como un maremoto. Si Langston continuaba con sus experimentos, Crestview podría estar en peligro. Cualquiera que fuera la fuente de energía que había estado aprovechando no estaba lista, no era segura. Y sin embargo, a pesar de la destrucción, la expresión del multimillonario seguía siendo ilegible, calculadora. No iba a abandonar el proyecto. Ya estaba planeando el siguiente paso. Ethan apretó los puños. No podía permitir que esto continuara. Alguien tenía que hacer algo. Tenía que exponer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero antes de que pudiera moverse, alguien lo agarró con fuerza por el hombro. El aliento salió de sus pulmones en un jadeo agudo. Lo habían atrapado. El corazón de Ethan latía con fuerza mientras lo arrastraban por los grandes pasillos de la mansión de Langston, con los brazos agarrados con fuerza por dos imponentes guardias de seguridad. Las paredes brillaban bajo una suave iluminación ambiental. Sus superficies prístinas no delataban ningún signo del caos que se desarrollaba afuera. Lo empujaron a una enorme oficina, donde Victor Langston estaba de pie detrás de un escritorio de caoba oscura, mirándolo con una expresión indescifrable. El multimillonario exhaló lentamente, como si ya estuviera cansado de la confrontación. Ethan se estabilizó, preparándose para lo que viniera después. Su mente repasó rápidamente todo lo que había visto, todo lo que había descubierto. Esperaba que lo negaran, excusas, pero en lugar de eso, Langston simplemente confirmó lo que Ethan ya sabía. El motor Helios era real. Era un prototipo de energía no probado, diseñado para producir energía ilimitada. El problema era que era inestable, demasiado volátil para controlarlo. Langston habló con la fría indiferencia de un hombre convencido de su propia visión, justificando el riesgo como un paso necesario hacia el progreso. La innovación, razonó, requería sacrificio. Ethan se negó a aceptar eso. Su voz se alzó, cortando el aire estéril de la oficina. ¿Cuántos fracasos más harían falta? ¿Cuántos desastres casi antes de que alguien resultara herido? Antes de que un accidente se convirtiera en una catástrofe. El peso de la noche lo oprimía, el fuego, el humo, la explosión que casi lo mató. Lo expuso todo, no dispuesto a permitir que Langston siguiera desviando la verdad. Por primera vez, Langston vaciló. Su refinada confianza vaciló, aunque solo fuera por un momento. Algo en su mirada cambió. No fue arrepentimiento, sino un breve destello de duda. Ethan lo vio y presionó más fuerte. Pero antes de que Langston pudiera responder, una alarma aguda y estridente estalló en la mansión. Su tono penetrante resonó a través de las paredes. Las luces rojas de advertencia se encendieron, iluminando la habitación con violentas explosiones de color. Una voz urgente crepitó en el sistema de seguridad. Otra oleada se estaba formando, más fuerte, más rápida.
En ese momento, todo estaba fuera de control. El momento se fracturó. Langston se giró bruscamente, recuperando la compostura y dando órdenes a través de su auricular. Los guardias de seguridad que sujetaban a Ethan lo soltaron y centraron su atención en la nueva crisis que se estaba desarrollando. Afuera, a través de las ventanas que iban del piso al techo, los restos del garaje temblaban. La energía inestable que había dentro de él arremetía en arcos erráticos de electricidad cegadora. El aire vibraba con un zumbido terrible, que aumentaba en intensidad. Toda la instalación estaba al borde del colapso. Langston se movía con una eficiencia practicada, dando órdenes mientras abría una interfaz holográfica que parpadeaba con advertencias rojas. Las órdenes de evacuación inundaban el sistema. El motor Helios estaba fallando, y si no se apagaba de inmediato, las consecuencias podrían ser catastróficas. Ethan observó cómo los dedos del multimillonario volaban sobre los controles, activando protocolos de emergencia que apenas mantenían a raya el desastre en espiral. El suelo tembló. Por un momento terrible, Ethan pensó que era demasiado tarde. Pero entonces, con una última pulsación de tecla, Langston activó el último mecanismo de seguridad. El reactor se combó. Una ola de energía salió disparada, una silenciosa explosión de luz y fuerza que se lanzó contra las paredes reforzadas de la mansión. Pero entonces, de repente, se derrumbó sobre sí mismo. Los arcos cegadores de energía se desvanecieron, engullidos por el silencio. El experimento había terminado. El amanecer llegó con una quietud inquietante. La mansión, aunque intacta, mostraba las cicatrices de los acontecimientos de la noche. Langston se encontraba en el balcón más alto, inspeccionando los daños que había debajo. El garaje, que alguna vez estuvo impecable, yacía en ruinas humeantes, con las puertas destrozadas y sus secretos expuestos. El mundo sabría del fallo de Helios Drive, pero no toda la verdad. La declaración oficial de Langston llegó rápidamente, citando contratiempos técnicos imprevistos. El público lo aceptaría. La historia estaría controlada. Ethan se quedó a cierta distancia, observando cómo el multimillonario abandonaba la finca, con su nombre todavía poderoso, su reputación herida pero no destruida. El sistema lo había protegido, como siempre lo hacía. No habría juicios legales ni justicia, no de la forma en que Ethan había esperado. Y sin embargo, había marcado una diferencia. Había visto la verdad, había obligado a Langston a enfrentarse a ella. La unidad Helios estaba cerrada, sus peligros evitados, aunque solo fuera por ahora. El mundo tal vez no conociera la historia completa, pero Ethan sí, y eso era suficiente. Mientras se alejaba de la finca en ruinas, una tranquila determinación se instaló en su interior. Puede que fuera solo un niño, pero se había enfrentado a algo más grande que él. Había luchado por la verdad, e incluso las personas más poderosas no podían enterrar eso para siempre.